Expediente Pulso. Información y memoria a fondo. Aguas Blancas, 30 años de lucha por la justicia. Corten. Es la mañana del 28 de junio de 1995. Integrantes de la organización campesina de la Sierra del Sur se dirigen hacia Coyuca de Benítez y Atoyac, en el estado de Guerrero, para exigir respuesta a sus demandas, entre ellas la presentación con vida de uno de sus integrantes. Un retén policíaco les hace el alto en el vado de Aguas Blancas. Los policías obligan a los campesinos a bajarse de las camionetas y tirarse al piso con las manos en la nuca. Antes de que todos los campesinos bajen de las camionetas, se escucha la orden: ¡corten y disparen! E inicia la balacera. Durante más de 20 minutos, los policías hacen uso de sus armas. Al final, yacen 17 campesinos muertos y más de 20 heridos. Así lo narraron algunos de los sobrevivientes y testigos a medios de comunicación. Pues de pronto, cuando empezaron a tirar, pues no creí que fuera muy grande esa balacera. Lo que hice, botarme de la camioneta hacia abajo y rodarme para debajo de la camioneta. Allí es donde fue que yo me salvé, pues. Cuando se cerró la balacera, pues unos se tiraron para allá y otros para allá, y los que pudimos, pues nos metimos abajo del camión. Estaba tirado así boca abajo, así. Entonces un chavo ahí, pues yo no alzaba la cabeza, porque el que alzaba la cabeza lo mataban. Oímos un balacera, mira, y todos pues, éramos varios, no nomás nosotros, y que nos tiramos así en el suelo, pues. Pero cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí. Quiero dejar testimonio de una sangrienta emboscada. En el vado de Aguas Blancas es donde fue preparada, planeada por el gobierno y por la motorizada. En un primer momento, las autoridades afirman que los policías respondieron a un ataque armado. Después, un video dado a conocer por el periodista Ricardo Rocha demuestra que los campesinos iban desarmados y que fueron asesinados sin oponer resistencia. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Abel Barrera, señala que las autoridades fabricaron la versión del ataque armado para proteger a los verdaderos responsables. Estos montajes han servido para gozar de impunidad, para poder desviar la atención y desvirtuar cualquier investigación, ¿no? Ha sido ya muy claro esta perversidad del poder, una perversidad del poder de manipular, como en este caso el video que grabaron las mismas agentes de gobernación del estado. Aguas Blancas, una herida más que duele en la memoria, otro hecho impune que mancha nuestra historia. Culpables, los del poder, los mismos de siempre, del gobernador hasta el presidente, exhiben su impunidad y su cinismo. El poder siempre machaca al disidente. El ataque contra los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCS, buscó acallar, socavar la lucha y la forma de protesta de esa organización. Muchos de los integrantes de la OCS son familiares de las víctimas de la guerra sucia de los años 60 y 70 que golpeó a todo el país, pero en especial al estado de Guerrero. Así lo afirma Norma Mesino, actual dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Precisamente ya se van a cumplir 30 años de esta masacre, el 28 de junio de 1995, una masacre que no fue la única, pero fue una masacre de Estado, una masacre que se dio en las comunidades
de Guerrero, en el municipio de Coyuca de Benítez, una organización campesina de la Sierra del Sur que solo buscaba el derecho a tener audiencia, a ser recibida por las autoridades y que se cumplieran las demandas que por muchos años fueron abandonadas. La organización campesina de la Sierra del Sur nace precisamente por el abandono de las autoridades en ese tiempo y sobre todo también por la represión que se dio en la década de los 70, ya que la organización campesina de la Sierra del Sur, pues la mayoría de sus militantes, la mayoría de los miembros de la organización son familiares de desaparecidos, hijos, hermanos, padres, familiares que fueron desaparecidos en 1970 después del terrorismo de Estado en contra de la persecución del profesor Lucio Cabañas Barrientos. Los surcos que vas abriendo se dibujan en tu cara y en tus espaldas te marcan el asadón y la pala. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. El ataque contra la OXX no se detuvo con la masacre de Aguas Blancas. El gobierno estatal persiguió, detuvo y encarceló con base en delitos fabricados a varios de sus dirigentes. Otros fueron asesinados, como Eugenio Aguirre Baena y Celio Vázquez. A más de 30 años de los hechos, la persecución no se detiene, afirma Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Para el pueblo de Guerrero siguen vivos los héroes que han luchado por transformar una realidad de oprobio. Y en este sentido, la lucha de los campesinos de la Sierra del Sur, de la OXX, de los 17 que fueron masacrados, es la memoria digna de un pueblo combativo, contrario a lo que ha pasado con los gobiernos represores, caciquiles, déspotas, que han atentado contra la vida, contra el patrimonio de las familias. Vemos a gente del campo y de la ciudad en Guerrero dispuesta a luchar por sus derechos. El caso de los campesinos de Agua Blanca es emblemático. En estas 3 décadas, las exigencias de las organizaciones sociales se mantienen porque la violencia, los rezagos en temas como salud y educación persisten en la zona, afirma el periodista Zacarías Cervantes del periódico El Sur de Guerrero. El periodista guerrerense agrega que en los primeros años después de los hechos de Aguas Blancas, las autoridades buscaron atender las demandas de las comunidades, pero después volvieron a olvidarlas. En los primeros 5 años, pues sí hubo como mayor apertura por parte de las autoridades a las demandas de las organizaciones sociales. Como tú sabes, Guerrero, pues siempre es una entidad convulsionada. Siempre hay movilizaciones, plantones, mítines frente a las oficinas gubernamentales. Hay muchísima demanda de educación, de servicios públicos, de salud. No se atienden pues las denuncias que tienen que ver con justicia. Hubo esa apertura, ¿no?, en los primeros años después de la masacre de Aguas Blancas, pero después como que se fue normalizando nuevamente la situación en Guerrero y los problemas de fondo quedan ahí, ¿no? También en la zona de donde ocurrieron los hechos, que es en la Sierra de Coyuca de Benítez, pues todavía sigue habiendo mucha demanda de caminos, igualmente de escuelas, de centros de salud. A 30 años de Aguas Blancas mantenemos nuestra demanda de justicia para nuestros compañeros caídos el día 28 de junio de 1995. Francisco Rogel Gervasio, Simplicio Martínez Reza, Amado Sánchez Gil, Taurino Áviles Arroyo, Gregorio Analcos Tavares, Tomás Porfirio Rondín, José Rebolledo Gallardo, Anacleto Oveteco Coyote, Victorio Flores Balanzar, Mario Pineda Infante, Climaco Martínez Reza, Florente Rafael Ventura, Fabián Gallardo García, Pasito Hernández González,
Francisco Blancos Nava, Daniel Castañeda López y Eliodoro Refugio Vargas. 28 de junio. ¡No! 28 de junio. ¡No! Los responsables. Los responsables de la masacre viven en la impunidad, andan en las campañas políticas y en los eventos de élites económicas y políticas de Guerrero. Se toman fotos muy sonrientes con personajes de su partido e incluso con la gobernadora y con su padre. En el caso Aguas Blancas, la justicia no llega y los responsables continúan impunes. Así lo han denunciado por 3 décadas integrantes de la OXX, al señalar como principales responsables al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, quien en una entrevista con el periódico El Sur se autoexoneró. En Aguas Blancas me absolvió la corte, me absolvieron todas las autoridades habidas y por haber, por eso estoy en paz. Y ninguno de los que tuvo alguna responsabilidad en Aguas Blancas no fue sancionado con 20 años de cárcel. Todos los policías, todos los funcionarios que estuvieron ahí pagaron 20 años de cárcel. Fue una justicia, ahí no hubo ninguno no se sancionó de los que tuvieron responsabilidad en ese tema. Por eso yo no tuve ningún problema. Después de 13 o 14 meses, pues yo me fui, pero por otro tema diferente. A pesar de lo dicho por Figueroa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo encontraron culpable de violación grave a las garantías individuales. Dice quien sobrevivió, que entre los cuerpos buscaban. Fíjense quién queda vivo, y a los que aún respiraban acabaron de matar los hombres que no tenían alma. La falta de castigo a los culpables demuestra que la impunidad, alimentada por la corrupción, la falta de voluntad y la ineficacia de las instituciones de justicia persiste pese a los testimonios de testigos de esa matanza, como el de Virgilia Galeana. Sí, yo vi a Olea Godoy, a Rosendo Armijo de los Santos, a Rubén Roble Catalán, incluso al Mayor Moreno. Ahí estaba otro personaje que hasta la vez, incluso ni la prensa y nadie lo menciona, que era Acosta Chaparro. ¿Usted lo vio? Yo lo vi y lo conozco, Acosta Chaparro, y se me erizó realmente los pelos porque este señor no tenía que hacer nada ahí, porque incluso creo que él no es ni del equipo del gobierno actual de Figueroa. ¿Y qué hacía allí Acosta Chaparro? Y aunque en el imaginario popular el expresidente Ernesto Zedillo es poco señalado como genocida, para el escritor y periodista Germán Bellinghausen, el exmandatario debe ser juzgado por su responsabilidad en diversas matanzas de indígenas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Su récord de indígenas asesinados como política de Estado es el más grande del siglo XX después de la Revolución, ha denunciado Bellinghausen. Vamos contra Zedillo, que por supuesto yo creo que es el presidente más genocida de los últimos tiempos. En la percepción popular no es así, pero él debe muchas vidas de indígenas, no solo en Chiapas, también en Oaxaca y en Guerrero. Y directamente fueron decisiones de Estado propiciadas en los otros casos directamente por el Ejército Federal. En Chiapas se generó esta situación intermedia de los grupos paramilitares que hacen la guerra a nombre de un ejército que está allí. Los gobiernos del PRI apostaron a que el caso quedara en el olvido y archivado. Sin embargo, actores políticos de izquierda exigieron su esclarecimiento y señalaron abiertamente a los responsables, entre ellos el general Mario Arturo Acosta Chaparro, asesinado en el sexenio de Felipe Calderón por supuestos nexos con el narcotráfico y cuyo expediente castrense destaca entre sus funciones la realización de campañas y acciones de guerra.
Acosta Chaparro se infiltró en la guerrilla de los años 70 en Guerrero, fue partícipe de la Guerra Sucia y estuvo involucrado en la matanza de Aguas Blancas. Abel Barrera, defensor de derechos humanos de la montaña de Guerrero, destaca la importancia de desenmascarar a estos mecanismos que implican el uso de la fuerza y la violación de las garantías individuales. Siempre es muy importante la sociedad y sobre todo desenmascarar esta perversidad del poder, esta complicidad. Bueno, sabemos que el presidente Zedillo y Rubén Figueroa eran compadres, había protección del crimen cometido, se le logró encubrir todo ese tiempo hasta que se reveló estos videos. Entonces no hubo de otra más que pidiera licencia, ¿no? Sin embargo, eso no fue suficiente porque no se trata de tumbar a un gobernador por violaciones a los derechos humanos, sino de castigar, de aplicar la justicia, de llevarlo ante el tribunal, de sentenciarlo por graves violaciones a los derechos humanos. Como cómplices, calificaron integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur a los poderes legislativos de Guerrero y el federal, así como al aparato judicial, los cuales hasta el día de hoy han garantizado impunidad a los responsables de la matanza de Aguas Blancas. Habla Norma Mesino, actual dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Esa masacre de Aguas Blancas estuvieron involucrados el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, gobernador del estado de Guerrero, José Rubén Robles Catalán, secretario de Gobierno, Antonio Alcocer Salazar, Procurador General de Justicia, Rodolfo Soto Montemayor Espino, subprocurador, así como Gustavo Olea Godoy, director general de la Policía Judicial, Rosendo Armijos de los Santos, secretario de Protección y Tránsito Estatal, Esteban Mendoza Ramos, director de Gobernación, Gustavo Martínez Galeana, delegado de Gobernación. Todos ellos eran del gabinete del gobierno del estado. También participó el general Acosta Chaparro a través de los vuelos de helicóptero en esa masacre. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre. Tras la alternancia, políticos de todos los partidos han prometido justicia para Aguas Blancas, incluidos los de la Cuarta Transformación, movimiento que afirman sobrevivientes y familiares de las víctimas de este caso les engañó al prometerles que habría justicia. Sin embargo, en Guerrero se mantiene la impunidad. Habla el antropólogo Abel Barrera. No hay justicia. Ese es el gran reclamo, el gran dolor, la gran desesperación de las viudas, de las familias campesinas. Fue un crimen de Estado perpetrado por policías, ordenado por el gobernador Rubén Figueroa y que lamentablemente no tuvo consecuencias penales en el sentido de que no se procedió de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, a la misma Suprema Corte de Justicia, instancias nacionales e internacionales que tuvieron conocimiento y que probaron que se trató realmente de una ejecución sumaria. El video que revela que Aguas Blancas fue una operación de estado de naturaleza dolosa, con todos los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, también es muestra de la persecución permanente de las comunidades guerrerenses en demanda de justicia social, una demanda que, a decir de Norma Mesino, familiar de víctimas de Aguas Blancas, es inclaudicable. Como organización ya 30 años hemos sido una de las organizaciones más perseguidas y que hemos tenido muchos compañeros desaparecidos, muchos compañeros desplazados, muchos compañeros asesinados. La organización sigue, a pesar de todo, sigue viva y nuestra lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia es una demanda inclaudicable. La demanda por el esclarecimiento a los asesinatos de nuestros compañeros, la presentación con vida de nuestros compañeros, la libertad de nuestro compañero Antonio Barragán Carrasco, a las cuales estamos en una jornada por su libertad. Pedimos a la Presidenta de la República la libertad de nuestro compañero sobreviviente, porque ya 24 años en la cárcel, sobreviviente de tortura, y que ha sido un compañero que fue víctima
de la represión y de la persecución en contra de la organización. Entonces nuestra lucha sigue, es un compromiso moral que tenemos con nuestros compañeros que cayeron, eran compañeros que luchaban por mejores condiciones de vida. ¿Qué quieren los sobrevivientes? ¡Justicia! ¿Qué quieren los sobrevivientes? ¡Justicia! Recomendaciones incumplidas. Justicia vengo a exigir. Solo los estados cometen violaciones de derechos humanos. Estas se dan a través de servidores públicos, agentes del estado en funciones, por acción, omisión o aquiescencia, es decir, por ser testigos del hecho y dejar que éste se cometa. En el caso Aguas Blancas, hubo diversas violaciones de derechos humanos, así lo documentaron. 1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En 1995, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que en Aguas Blancas, elementos de la Policía Judicial y Motorizada del Estado de Guerrero cometieron de manera intencional maniobras de ejecución sumaria. Así lo refiere Norma Mesino, actual dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Hubo varios informes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su recomendación, la 104/95, el 14 de agosto de 1995. Ahí claramente se declara que se violaron los derechos humanos contra integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, una ejecución sumaria, una masacre de lesa humanidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó el 23 de abril de 1996 una resolución en la cual concluyó que varios funcionarios de alto gobierno del estado de Guerrero, incluido el gobernador para ese entonces con licencia, Rubén Figueroa Alcocer, son responsables de maquinación, ocultamiento y engaño por la matanza de Aguas Blancas. Figueroa y sus cómplices pensaron que ser pobre, indígena y campesino justificaba habitar los mundos de la muerte, pero en la lucha de los pueblos este hecho dio a luz esperanza y unión ante la cooptación. Es el periodista Zacarías Cervantes del periódico El Sur de Guerrero. Pues el aprendizaje sobre todo es la unidad de los movimientos, ¿no? Te estoy hablando de que aquí en la entidad ha habido mucha cooptación por parte de las autoridades. Siempre que surge un movimiento, las autoridades llaman a los líderes, les ofrecen algún apoyo, pero este apoyo no llega a sus representados y la conflictiva social no se resuelve. Es lo que te comentaba hace rato que ocurrió con el caso de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas del caso de Aguas Blancas. El gobierno siempre divide los movimientos a través de los apoyos que ofrece a los dirigentes y así se va, ¿no? Dividiendo el movimiento. En su momento, el exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, dijo honrosamente que se castigó a policías. Lo cierto es que el castigo ejemplar se aplicó y se aplica a integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Así lo comenta al respecto Abel Barrera, defensor de derechos humanos y antropólogo. Vemos a gente desplazada, presos que están pagando delitos que no cometieron, como el caso de un sobreviviente de Aguas Blancas, el compañero Antonio Barragán Carrasco, que está detenido desde hace varios años, que fue un sobreviviente y que se criminalizó pues a su lucha, se les acusó a varios de ellos, eran 4 presos de la OXX, 3 ya salieron, uno sigue detenido en el estado de Morelos, acusado de homicidio. Y pues la persecución sigue, ¿no? El clima de inseguridad prevalece y lo que impera es la impunidad en esta región. 3 décadas después, los policías que ejecutaron la orden
corten y disparen, gozan de libertad. Es la voz de la activista Norma Mesino. Quiero decir también que no hay ningún detenido por parte de los policías que fueron detenidos, sí hubo policías detenidos y funcionarios menores, pero siempre tuvieron protección, siempre tuvieron en la cárcel donde estuvieron preferencias, no estuvieron realmente juntos con los demás reos. Y ellos ya salieron, no hay ningún preso, no hay ningún policía preso, no hay ningún funcionario preso por el caso Aguas Blancas. Los policías actuaron compulsivamente, fría y prepotentemente por irritación, sin responder a esquemas medianamente lógicos. Así lo dictaminó el máximo tribunal del país. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues emite su recomendación y pues ahí la Suprema Corte de Justicia más bien pues Rubén Figueroa Alcocer y todo su gabinete pues fueron responsables de esa masacre, ¿no? Pero no pasó absolutamente nada. Hubo la impunidad del gobierno federal, que es entonces Ernesto Zedillo Ponce de León. Y por último, la Comisión Interamericana, en su informe número 49/97, con fecha 18 de febrero de 1998, pues claramente pidió pues medidas cautelares porque se violaron las garantías individuales de los familiares y pide medidas cautelares para las víctimas. Después de todo eso, pues la organización campesina de la Sierra del Sur se empieza a movilizar a nivel estatal y a nivel nacional, pero eso pues se agudiza más la represión de manera selectiva en contra de la organización campesina de la Sierra del Sur, donde tuvimos compañeros detenidos, entre ellos mi padre Hilario Mesino Acosta, el 3 de julio del 1996, después de la aparición del EPR. Tenemos una lista de más de 37 compañeros que fueron víctimas de la persecución en contra de la organización campesina de la Sierra del Sur. Tal como lo refiere Norma Mesino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos, emitió el informe 49/97. El caso fue aceptado porque está relacionado con el respeto de los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. 28 de junio. ¡No! 28 de junio. ¡No! Tras un conflicto o una represión, las garantías de no repetición juegan un papel fundamental para prevenir y evitar futuras violaciones de derechos humanos. Buscan que las comunidades se involucren para mantener la paz. Sin embargo, en este caso, persiste la vulnerabilidad. Habla al respecto el fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Abel Barrera. A 30 años podemos decir que la gran ausencia en el estado de Guerrero y en el caso de la matanza de Aguas Blancas es la falta de justicia, la falta de reparación también de daños y garantías de no repetición, porque pues se han dado crímenes, se sigue asesinando a campesinos. Yo creo que para el pueblo de Guerrero siguen vivos los héroes que han luchado por transformar una realidad de oprobio. ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto, camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será vengada! Participamos en Aguas Blancas, 30 años de lucha por la justicia. Janitzel López, Fructuoso López, Luis Luna, Elizabeth Montes, Eliud Hernández y Sósimo Díaz. Ayer estuvo lloviendo y oigo en la tierra mojada cómo se mira la sierra, se mira como si nada.